UABC Radio y el Centro de Estudios China Baja California presentan Diálogos sobre China y el mundo. El podcast. Bienvenidos, bienvenidas, damas y caballeros, a un episodio más de Diálogos sobre China y el mundo, este espacio de comunicación en donde hablamos de temas sobre economía, negocios internacionales, geopolítica, diplomacia, entre muchos otros. Y hoy vamos a hablar de un tema muy importante en el contexto global. Jorge, los cambios políticos y geopolíticos, perspectivas, tendencias para este año 2025, con todas nuestras limitaciones, que ninguno es un experto en geopolítica ni en ciencia política, pero habíamos dicho en el episodio anterior sobre economía, pues que se ven algunas señales, ¿no?, que nos permiten hacer pues conclusiones no validadas, pero pues sí se ven algunas tendencias, ¿no?, que nos pueden indicar hacia dónde va el mundo. Créanos que hacemos nuestro máximo esfuerzo, ¿no? Uh-huh. por traer aquí estos temas y sobre todo partiendo de un interés, ¿no? Porque los temas a ambos nos resultan interesantes y pues investigamos y preparamos esto para tratar de divulgarlo de la forma más clara posible, ¿no? Sí, son temas importantísimos, ¿no? Luego se suele pensar que la política y la economía están separadas, ¿no? Que son dos situaciones o dos fenómenos que ocurren por separado, pero estos cambios de los que vamos a hablar ahora tienen un impacto enorme en la economía mundial, ¿no? Y actualmente estamos viviendo pues momentos únicos, sí, ¿verdad?, que tendrán unas implicaciones muy fuertes a nivel internacional, quizás tan fuertes como las que se vivieron después de la Segunda Guerra Mundial, Jorge, ¿no? Puntos de inflexión en la historia. Exacto. Parece que estamos ante cambios de época, momentos que no se viven en todas las generaciones, entonces hay que comentarlos. Ya se ha reconocido, ¿no? Pues que estamos viviendo una nueva era, Uh-huh. que algunos especialistas coinciden, inicia justo con el detonante de la pandemia y esta crisis mundial que vivimos, pues ya hace casi 5 años, estamos próximos a cumplir los 5 años de iniciar este problema virulento, ¿no?, del COVID-19. Uh-huh. Y fíjate que también cometemos el error de creer que la política y los negocios están separados y son disciplinas que van cada una por su lado, y lo cierto es que no. Cada vez creo yo que impactan más temas políticos y geopolíticos, ¿no?, en el quehacer y el ambiente financiero y de negocios a nivel internacional. Por supuesto, y desde donde grabamos esto, que es Tijuana, Baja California, un estado, una entidad altamente dependiente del comercio internacional, de la industria manufacturera, de sus relaciones con Estados Unidos, con China, en estos fenómenos del nearshoring, pues es sumamente importante que abordemos todas estas discusiones sobre política y geopolítica. Jorge, ¿cómo ves los temas principales que hay sobre la mesa en el escenario internacional en términos geopolíticos y de la política internacional? Bueno, sin duda, el gran tema seguirá siendo la tensión entre Estados Unidos y China. Este es un tema que no es nuevo para el mundo, ya tiene sus años. Se agudiza y se replantea, creo yo, desde Estados Unidos, ¿no? Ahorita lo que ha estado ocurriendo en días recientes respecto al tema del conflicto en Ucrania llama mucho la atención, porque parece ser existe un interés por parte del gobierno de Estados Unidos de tener una mejor relación con Rusia, que es un actor importante en el ámbito, sobre todo militar y energético a nivel mundial. Uh-huh. Pero yo creo que el gran tema por encima de pues aranceles, de tensiones en distintos frentes y lugares del planeta, va a seguir siendo las tensiones entre Estados Unidos y China. Sí, que han escalado apenas la noche de ayer, 5 de marzo, pues estábamos ya viendo respuestas contundentes por parte del Ministerio de Defensa de China, ¿verdad?, ante las declaraciones de Estados Unidos sobre las amenazas de guerra comercial,
pues China respondiendo contundentemente de que está lista para conflictos de cualquier tipo, ¿no? O guerras de cualquier tipo, ¿no? Comercial o de cualquier otro tipo, ¿no? Lo dejó abierto Sí. el tema, respondiendo como pues no se estaba acostumbrado, ¿no? Que una potencia, o bueno, otro peso pesado, como le hemos llamado aquí, le responda así a Estados Unidos, ¿no? La potencia dominante. Entonces estamos viendo unas respuestas que llaman mucho la atención, Jorge, que sorprenden y eso, bueno, puede tener enormes implicaciones, ¿no? En cómo se van a hacer esas relaciones. Otro dato que me parece importante de esa respuesta es el llamado a Estados Unidos a hacer su tarea doméstica, ¿no? En términos de fentanilo, ¿no? Estados Unidos ha acusado a otros países de sus males, ¿no? Económicos, sociales, de salud pública. Exactamente. Llámese México, Canadá, la propia China. Y China en ese comunicado, un Twitter del Ministerio de Defensa, pues señala eso, ¿no? Que pues tienen que ponerse a hacer su tarea doméstica de controlar, ¿no? Esa crisis de drogadicción que hay en su tierra, ¿no? Y que ellos han puesto todo para ayudarles a que no entren esos precursores químicos o que no entren, que no sea una perspectiva distinta a la industria médica formal, ¿verdad? Similar a la postura y declaraciones que ha dado la presidenta de México respecto a pedirle al gobierno de Estados Unidos que haga su parte. Sí. Aunque acá en México tenemos otro problema que es el tráfico de armas norte-sur, que ya también hemos mencionado en otras ocasiones. Fíjate que en esta reunión que se están dando, en paralelo hay dos reuniones en China de este congreso, ¿verdad? Que se reúnen de forma anual. Se autorizó un aumento en el presupuesto para también, defensa. Sí. Importante, ¿no? Sí. Me parece 9%, 9%, no recuerdo bien, pero sí, entonces, es una señal. Ahí exactamente, es una señal importante que Estados Unidos debe de tomar en consideración a la hora de valorar y poner sobre la balanza qué tan benéfico pudiera ser, ¿verdad? El escalar una guerra tecnológica, una guerra comercial, una guerra propagandística a un escenario militar ya, que sería, pues bueno, como cualquier otra guerra, no dejaría al final de cuentas grandes resultados, salvo pues las empresas que se dedican a vender y armamento y demás, ¿no? Entonces es un tema a seguir esto, creo yo. Definitivamente. Jorge, pues es un escenario que se está haciendo cada vez más complicado. O sea, llama mucho la atención para mí la respuesta del gobierno chino, cómo está respondiendo esta proporción que está destinando a la defensa militar. Y entonces hay que decir también que ninguno de los dos, yo creo, les conviene entrar en un conflicto militar porque hay enormes dependencias entre uno y otro. O sea, así es. Si Estados Unidos decide destruir ciudades chinas, pues no le va a convenir porque tiene empresas allí, tiene intereses de proveeduría. Entonces no es que esto sea como en otras épocas, ¿no? Donde quizás había así dos potencias, una que estaba creciendo y otra que estaba consolidada, y ante eso se generaban tensiones que terminaban en conflictos militares, pero que no había esas interdependencias. Estas dos grandes potencias en nuestra época tienen esa característica que hay una dependencia mutua. Entonces, la destrucción del otro significa un impacto negativo en la economía totalmente para el otro. Y bueno, yo creo que China no está interesada, ¿no? en meterse en un conflicto pareciera ser de ese que no, tipo, ¿verdad? Pero tampoco están sin hacer nada. Claro, no agachan la cabeza. O sea, ellos han estado invirtiendo. Es la nación tal vez en el mundo que más ha incrementado su presupuesto militar en los últimos 10 años, según lo reflejan las cifras. No llega a ser del tamaño del presupuesto que tiene Estados Unidos, que ronda los $900 mil millones, pero el progreso y el avance, incluso en temas tecnológicos, ¿verdad? Superando en el apartado de misiles hipersónicos a la propia Estados Unidos. Eso deja claro por dónde va el tema de
el armarse y prepararse para algo que ellos reiteradamente han dicho no queremos que suceda, más sin embargo, pues tampoco nos podemos quedar cruzados de brazos, ¿no? Claro, así es. En el apartado tecnológico hay otro frente muy claro, ¿no? Que no empezó con Trump ni con Biden, sino que tiene antecedentes, yo diría desde Obama, ¿no? Con restricciones para empresas como Huawei, ZTE, empresas de telecomunicaciones que se restringieron, ¿no? Y que la Cámara de Representantes de Estados Unidos decidió vetar a esas empresas de telecomunicaciones en el mercado de Estados Unidos. Entonces ahí hay otro frente abierto, ¿no? La tecnología. ¿Quién va a liderar la tecnología de semiconductores, de inteligencia artificial, de telecomunicaciones también? Es un ámbito donde también están avanzando cada uno, pues a veces nos despertamos, ¿no? Con noticias como esta DeepSeek, esta inteligencia artificial mucho más económica, dicen que más inteligente que la propia OpenAI, y sabemos que China ha avanzado mucho en telecomunicaciones, ¿verdad? En redes 5G, 6G, ya está hablando. Sí, ya allá están en China trabajando de la en la 6G. Entonces, otro frente, ¿verdad? Ahora, Andrei, el discurso agresivo hacia China no nada más proviene de Estados Unidos. La Unión Europea, a través de ciertos funcionarios, también ha manifestado una postura agresiva hacia China, lo que es de preocupar porque China los ve como un posible, bueno, no un posible, un socio comercial, pero con una proyección de aumentar los lazos comerciales debido a las sanciones que acá, de este lado del mundo, en América, está recibiendo específicamente desde el apartado estadounidense. Si tú escuchas, por ejemplo, el discurso de una representante de Relaciones Exteriores de la Unión Europea, Kaja Kallas, donde dice, primero vamos a derrotar a Rusia y luego vamos a ir a pelear contra China, ¿no? Dices tú, o sea, fíjate el interés que tienen los máximos representantes de la propia Unión, lo que seguramente China está pues poniendo también ahí en el ojo del huracán, ¿no? Sí, también es otro frente, Jorge, de los organismos multilaterales, el liderazgo que va a tener cada uno de los países en otras regiones del mundo, ¿verdad? Entonces cada uno se está inclinando, cada una de estas regiones, ¿no? Se está inclinando por una potencia. Lo que a mí me llama mucho la atención es que esas declaraciones sean en este contexto, ¿no? Donde el presidente de Estados Unidos pues, está siendo muy agresivo, no solo con sus vecinos de América del Norte, con los propios europeos, ¿no? Ha hecho amenazas, ha ido a hacer declaraciones muy fuertes el vicepresidente. Entonces, que esas declaraciones sean en este contexto, pues me llaman mucho la atención, ¿verdad? Exactamente. Cuando tendríamos que esperar tal vez encuentros más amigables, ¿no? Y estratégicos, precisamente para contrarrestar parece ser caos internacional que Estados Unidos está generando, ¿no? Así es, Jorge. Entonces tenemos en ese balance de poder global, en la confrontación estratégica entre Estados Unidos y China, múltiples frentes abiertos, tecnología, comercio, la propia diplomacia, como mencionas ahorita, y el militar es uno que pues ha llamado mucho la atención en horas recientes. Pasemos a otro tema, Jorge, los conflictos regionales y su evolución. Estamos ya a 3 años de la guerra en Ucrania. Sí. ¿Cómo ves estas sanciones interpuestas por Rusia, el impacto de la OTAN? ¿Cómo va a impactar todo esto? ¿Cómo seguirá impactando en la economía del mundo? Jorge, ¿cómo la ves? Pues mira, se han dado, creo yo, avances interesantes. No estaría tan confiado en que realmente sea una postura amigable de Estados Unidos hacia Rusia, porque la rusofobia en Estados Unidos es muy alta. Mas, sin embargo, parece ser que por fin se están poniendo de acuerdo para terminar el conflicto en Ucrania, ¿no? Que eso es algo importante. Aunque las posturas del propio gobierno ucraniano y de la Unión Europea son contrarias a lo que Estados Unidos y Rusia desean que ocurra. Eso llama mucho la atención, incluso quedó en evidencia muy notoria lo que ocurrió en la reunión de Zelensky con J.D. Vance y Trump en la Casa Blanca, ¿verdad? Hace apenas unos días,
en todo esto que terminó por ser pues una discusión televisada, ¿no? Y publicitada por los medios internacionales, algo que yo no recuerdo haber visto jamás. No, es inédito. Es inédito. Más sin embargo, fíjate que por ahí leía yo, Andrei, que eso fue provocado y precisamente pensando mal pudieras decir que hasta les interesaba que quedara así expuesto, ¿no? Digo, no sé, tiene lógica este planteamiento. Lo cierto es que ahorita yo encuentro, por un lado, la ruta más importante por los actores que van en ella sería estas negociaciones ya que existen entre Rusia y Estados Unidos. Pero por otro lado, ¿qué va a hacer la Unión Europea? Van a seguir respaldando a Zelensky como ya se le garantizó, aunque ello implique meterle un montón de dinero al tema y pensar incluso en movilizar tropas, algo que a muchas sociedades europeas pues no les resulta en un tema positivo al interior de sus países y sus sociedades sobre todo, ¿no? ¿Quién quiere que tu hijo, tu hija se vayan al frente en un país a miles de kilómetros de distancia del tuyo por pelear por algo que no te incumbe? Pero bueno, así de absurdas han sido las guerras históricamente en la humanidad. Entonces yo veo aquí que parece ser los dos principales actores en el tema, Rusia y Estados Unidos, desde el inicio de esto, se sentaron y dijeron, vamos a empezar a ponernos de acuerdo aquí. Creo es lo más destacable y rescatable hasta ahorita. Aunque si lo hacen sin el principal agraviado, Jorge, pues es absurdo, también, ¿no? Pues sí, es una situación pues que no da mucho sentido, ¿no? Que recuerda a otros episodios de la historia previos a la Segunda Guerra Mundial y que pues no terminan bien, ¿verdad? Cuando no sientas en la mesa para solucionar un conflicto al principal agraviado y además lo tratas así y al final dices, hemos dejado un gran momento para la televisión, pues creo que a mí me parece que no son tan buenas señales, Jorge. No, ves? pero tampoco es nuevo, ¿no? Estados Unidos normalmente a los aliados que ya no les sirven o no cumplen con sus intereses, pues los desecha tal cual, ¿no? Han ocurrido muchos actos a lo largo de la historia que nos podemos poner a relatar que ejemplifican esto, ¿no? Como, pues, mientras ya no me intereses, te desecho y lo que sigue. Y también evidencia, Andrei, que realmente desde un inicio, cuando el Euromaidán ocurre en Ucrania en el 2014, el conflicto era entre Rusia y Estados Unidos. Lamentablemente Ucrania cae, creo yo, en una trampa, incluso auspiciado por el propio Europa, poniendo los muertos, ¿verdad? El territorio, el desastre y el colapso del país, porque hoy en día Ucrania es un estado fallido, diría yo, sin ni siquiera un presidente legítimo, porque su presidencia concluyó desde mayo del año pasado. Y no se puede convocar a elecciones precisamente por las condiciones en las que se encuentra el propio país y la sociedad, ¿no? Entonces es muy lamentable. Y sí, como tú bien lo señalas, al final esto suena un poco absurdo, el decir, bueno, vas a concluir un conflicto o negociar la conclusión del mismo cuando no está la otra parte sentada en la mesa. Sí, así es, Jorge. ¿Esto cómo crees que impactaría en términos electorales a Estados Unidos a 2 años, ¿verdad? De las intermedias, como le llaman. ¿Cómo ves este movimiento de Trump? ¿Crees que le beneficia su movimiento al Partido Republicano? Sí, porque hay que recordar que era parte de sus promesas de campaña. Él hablaba de un día, pero obviamente eso era absurdo, ¿no? Si yo llego a la presidencia en un día resuelvo esto, ¿no? Bueno, no, ese día no va a ser así, pero creo yo que quedaría, incluso yo vaticiné que si esto se logra, tal vez Trump pueda ser candidato al Premio Nobel de la Paz. ¿Cómo crees? ¿Cómo crees que estás diciendo, Jorge? Bueno, vamos a ver. Bueno, no sería extraño. Acuérdate que ya se lo otorgaron a Barack Obama. A Obama, antes, ¿no? De que iniciara Sí, su pero periodo, Obama fue también apenas un iniciaba, ¿no? muy controversial, ¿no? Sí, apenas iniciaba y se lo dieron. Muchos
lo interpretaron como un compromiso, ¿no? Lo comprometieron para que se fuera por el lado de la paz. A Obama me refiero. Sí. Esa era la intención, ¿no? De darle ese premio. Pero bueno, Jorge, estamos entonces ante un conflicto que tiene implicaciones económicas, sobre todo del lado energético, ¿verdad? Podemos decir que Sí. todo esto ha venido a estrangular esos recursos energéticos de Europa, de los países de la OTAN. ¿Cómo ves estas implicaciones para la economía de esa región que luego impactan a todo el mundo, ¿no? Como hemos Claro. dicho aquí ya, ese sector en particular tiene enormes implicaciones porque es fundamental para que la actividad económica funcione, ¿no? La energía. Entonces Rusia es un gran proveedor de gas natural y de otros recursos. Ucrania, entiendo que también, o cómo estará Ucrania. Sí, en Ucrania recursos. también. Aunque Ujú. en menor medida, incluso hay instalaciones, sobre todo de gas natural licuado, que transitan por territorio ucraniano, ¿no? Ujú. Fíjate que ahí, André, yo creo que la consecuencia política de este tipo de malas decisiones por parte de la Unión Europea de sabotear aquel megaproyecto del Nord Stream 2, recordarás, este gasoducto que va por debajo del mar de Rusia a Alemania para abastecer al principal cliente de gas natural de Rusia, que es Alemania, en Europa, obviamente, y a la economía en aquel momento más importante y fuerte de Europa, Ujú. que por cierto lleva 2 años consecutivos en recesión, ¿no? Entonces, yo creo que ahorita los resultados electorales que hemos estado observando, el proceso electoral más reciente que pudimos ver fue el de Alemania y cómo políticos de lo que pudiéramos decir una derecha o extrema derecha van cobrando cada vez mayores adeptos y atrayendo un número importante de electores, se da precisamente por eso, por ese error. El que tú hayas dejado de comprar la energía a precios más accesibles rusa para pasar a comprar energía más cara, que sería la estadounidense, al final le pegó los bolsillos de mucho europeo, ¿no? Ujú. Ujú. Muy bien, ahí está entonces, Jorge. Otro lugar en el mundo que está viviendo conflictos y una gran inestabilidad es Medio Oriente, donde también hay implicaciones energéticas, ¿verdad? Sí. Hay mucho recurso natural de ese sector. ¿Cómo ves el conflicto entre Gaza y Yemen y las implicaciones para la seguridad nacional, Jorge? ¿Qué ha Bueno, sucedido acá, allí? a pesar de que se firmó un alto al fuego por parte del ejército israelí, sobre todo en territorio de Gaza, la cosa no está ni cerca de ser resuelta, ¿no? Aquí sí, el gobierno de Donald Trump ha sido muy agresivo en su discurso. De hecho, acaba de dar una declaración muy controversial con motivo de esta reunión que tuvo ante el Congreso de su país, en el sentido de decir que los gazatíes no deben de regresar a su territorio y que jamás debe de salir sí o sí de ese lugar, porque hay un proyecto de desarrollar un resort ahí en la franja, ¿no? Ujú. Incluso divulgando un video, ¿verdad? Hecho con inteligencia artificial, muy controversial, donde aparece Donald Trump, el propio Netanyahu ahí postrados en camastros ahí en la playa, ¿no? Hecho con inteligencia artificial. Sí, pero difundido en Estados Unidos. Sí, desde cuentas oficiales. Sí, exactamente, en donde incluso el asesor favorito de Trump pues aparece ahí comiendo y una canción. ¿Quién es? ¿Manda? ¿Quién Elon es? Musk, Ajá. Elon Musk comiendo y aventando dólares. O sea, Sí, un despropósito. Sí, muy controversial. Que mira, yo escuchaba a una de estas personas que trato de seguir y me gusta mucho su posición y la forma en la que aborda estos temas, sobre todo en el apartado de conflictos y militar. Hablar de que el ejército de Egipto está haciendo movilizaciones importantes de tropas a raíz de la reunión de la Liga Árabe para tocar este tema, ¿no? Ujú. Eso es preocupante porque si Egipto participa en una operación militar en contra del ejército de Israel,
pues la cosa escalaría rotundamente. Estados Unidos obviamente participaría y esto podría salirse de proporción en la región que ya de por sí ha venido padeciendo, ¿verdad?, de altos niveles de violencia, precisamente por el genocidio que el gobierno de Israel encabeza desde octubre del 2023, específicamente en este acontecimiento, ¿no? Pero pues, bueno, esto del desplazamiento masivo de personas y demás se ha dado desde hace décadas atrás. Entonces yo creo que aquí incluso el tema de Irán, ¿qué pasará? ¿No? Ahí hay otro actor importante. Al ser agredido por alguno de estos dos actores, Israel o Estados Unidos, Rusia ha hecho declaraciones importantes respecto a la protección que le brindaría a Irán en caso de ser agredido. Entonces acá pondríamos nosotros sobre la mesa esta disyuntiva, ¿no? ¿Qué pasaría con la ruta crítica a seguir para tratar de detener la guerra en Ucrania entre Rusia y Estados Unidos? Si por otro lado, en este frente del que estamos hablando, una agresión a Irán implicaría una participación activa de Rusia en contra de Israel y de Estados Unidos. Claro. Entonces, eso sería en contrasentido a los intereses, por otro lado, de sentarse a negociar una paz, entre comillas, en la propia Ucrania, ¿no crees? Totalmente. Jorge, se pone muy tensa la cosa de ahí en el Medio Oriente, ¿verdad? Ahí con las participaciones de Estados Unidos, la relación que establezca con Irán va a ser importantísima, como dices, ¿no? Y todas las tensiones que se están generando con Israel también. Así que bueno, hay mucha inestabilidad y fuertes implicaciones para el mercado energético también, ¿no? Como habíamos mencionado que también está sucediendo para el caso de Rusia y Ucrania. Pasemos a otro conflicto, Jorge, otro conflicto regional es en el Asia-Pacífico, las tensiones en el mar meridional de China y el rol de Taiwán. Pues allá hemos visto una militarización, ¿verdad? En el mar meridional de China. La ASEAN, esta asociación de países del sudeste asiático, responde, ¿no? Hay intereses allí muy delicados y Taiwán es un lugar que quizás no ha entrado todavía directamente en este conflicto o en estos conflictos, ¿no? Que están en el centro de Asia, en Medio Oriente, pero está ahí, ¿no? A veces puesta la atención, sobre todo por esta participación que tienen tan importante en semiconductores, ¿verdad? Sí. Controlan ese conocimiento y entonces se vienen elecciones pronto en Taiwán. ¿Eso qué implicaciones tendrá, ¿no? Para China, para Estados Unidos, que están tan interesados en ese lugar? Jorge, ¿cómo ves ese conflicto en Asia-Pacífico? Las disputas que ha tenido China, Andrei, con sus vecinos por el tema del mar y los límites marítimos no son nuevas tampoco, ¿no? Esto viene sucediendo desde hace unos años a la fecha. Incluso quejas relacionadas con las actividades de pesca que se realizan por parte de países como Filipinas, por ejemplo, ¿no? Por cierto, una nación muy ligada a la injerencia en la región de Estados Unidos. Vienen a escalar precisamente cuando este tema de Taiwán genera tanta tensión en estos dos actores que son Estados Unidos y China, aunque yo creo que la estrategia de mediano o largo plazo para Estados Unidos será fortalecer su industria de semiconductores nacional y empezar poco a poco a deslindarse de la proveeduría taiwanesa y de Corea del Sur, ¿no? No sé cuánto tiempo llevará esto, incluso Donald Trump ha garantizado $500 mil millones, ¿verdad? Es un monto estratosférico. Y ahí yo creo que China pudiera de alguna manera pensar en que la transición que desean, se han puesto, yo lo he leído así como meta, que para el aniversario 100 de la fundación de la República Popular de China, Taiwán sería un territorio más de estas regiones administrativas especiales que ya existen en el país, ¿no? 2049 sería ese año, ¿verdad? Es la meta. Que sabemos nosotros, los chinos son así, ¿no? Planifican a muy largo plazo.
Más sin embargo, pues de aquí a entonces todavía falta bastante tiempo, ¿no? ¿Qué va a ocurrir? Estas tensiones no nada más se dan con Filipinas, se han dado con otros países, incluso de manera fuerte, choques importantes con Japón por estas disputas de islas, ¿no? Y la queja recurrente de los vecinos de China en ese lugar del mundo es incluso la construcción de islas artificiales que están siendo utilizadas con fines más militares que otra cosa, ¿no? Ahí está. Entonces, el conflicto de Asia-Pacífico. Jorge, este actor, Japón y Corea del Sur, es importante señalar que son aliados y han reforzado su cooperación con Estados Unidos frente a China, que es su vecino, un país que ha influido muchísimo en su cultura y en otros aspectos, ¿no? Sociales. Entonces, la cosa se pone complicada también allí, ¿verdad? Aunque las tensiones no han llegado a tanto todavía, ¿no? A veces son señales, ¿verdad? Sí. Que uno ve, por ejemplo, cuando hicieron visitas de Estado, ¿no? Así iniciamos, creo que este proyecto, ¿no? Era uno de los principales, de los primeros capítulos de Nancy Pelosi, sí. A Taiwán, que generó, pues, unos ejercicios militares, ¿no? Mandando señales, ¿no? A Estados Unidos de que no se acercara tanto a esa isla tan importante que es Taiwán. Entonces, es un tema que ya veremos, ¿no? Hemos dicho aquí que esa parte quizás es la que haga falta, ¿no? El que en esta parte del Pacífico esas tensiones aumenten tanto que luego el conflicto que está entre Europa, Medio Oriente y está Estados Unidos allí se mueva, y eso son paralelismos de la historia, Jorge, porque en la Segunda Guerra Mundial pues los países estaban muy ocupados en Europa, ¿no? Con la expansión del régimen nazi, y al mismo tiempo en el 41, 42, Japón estaba expandiéndose a China, en Manchuria, en Corea y en gran parte del Pacífico. Bueno, si llegara a pasar algo de ese tamaño donde la cosa se salga de control en el Pacífico y los europeos, Estados Unidos decidan entrarle, pues ya estaríamos ante un evento que no sabríamos cómo terminaría, de proporciones mundiales, sin lugar a dudas. Pero acá lo preocupante es la capacidad nuclear que tengan los actores que estén participando en ella, ¿no? Pues fíjate, ahí está Corea del Norte, ni más ni menos, ¿no? Que es una potencia nuclear. La propia China, que es la tercera potencia nuclear más importante que hay, solo detrás de Rusia y de Estados Unidos. Y ahí también llama mucho la atención, que es un tema que tendríamos que seguir, cómo Japón desea rearmarse. Hay que recordar que Japón, como Alemania e Italia, pues fueron castigados, ¿no? A partir de los resultados de la Segunda Guerra Mundial, con políticas muy restrictivas en cuanto al desarrollo militar y la tecnología encaminada a la parte militar. Sí. Ahorita Japón está dando señales al interior de su país de un interés de rearmarse, ¿no? Eso tendríamos que verlo con detalle, creo yo, ¿no? Sí, definitivamente. Y también la configuración política, ¿no? O sea, ¿qué tipo de régimen va a tener Japón al mismo tiempo en el que se estaría rearmando, ¿no? Va a ser una ultraderecha, como estamos viendo en buena parte del mundo. Si pasa eso, bueno, ojo, ¿no? Mucho cuidado ahí con esas intenciones. Sin duda sería un gobierno afín a Estados Unidos, ¿no? Sí. Así lo es Japón, lo es Corea del Sur, lo es la propia Alemania. Sí. Sí, Alemania tiene bases militares muy grandes del propio Estados Unidos, ¿no? Entonces yo creo ahí que llama la atención cómo incluso estos mecanismos que el propio Biden firmó, alianzas estratégicas con Corea del Sur y el propio Japón, ¿no? Economic Framework for Prosperity, ¿no? Que al final de cuentas busca, entre otras cosas, con la justificación comercial, pues sí, hacerle frente al gigante de la región, pero también en el apartado militar. Bueno, hay que seguir entonces el tema, Jorge. Pasando a la región de América Latina y el Caribe en términos políticos, pues se vienen elecciones en un grupo de países interesantes que pueden dar señales
de integración o desintegración regional, ¿no? La región de América Latina y el Caribe es muy turbulenta, ¿no? Para Sí. hablar de una unificación. Ecuador, Bolivia, Chile y Honduras. ¿Qué va a pasar allí, no? ¿Qué implicaciones va a tener esas nuevas elecciones para pensar en una integración o reintegración o desintegración? Y luego está también el caso de Argentina, ¿no? Que ha vivido pues controversias y Muy pues fuertes. situaciones muy desafortunadas en términos de gobernabilidad, ¿verdad? Sí. ¿Cómo ves esos casos de América del Sur, Jorge? Mira, el proceso de Ecuador, he estado atento a él. Se fue a una segunda vuelta. Ecuador, lamentablemente, creo yo, Andrei, en este afán de alinearse en exceso, diría yo, a los intereses de Estados Unidos, es un país que lamentablemente hoy en día presume tasas de criminalidad muy elevadas, Uh-huh. ¿sí? Donde la figura presidencial incluso tuvo un choque ya con el propio gobierno mexicano, Sí, ¿no? sí me Recordarás acuerdo. aquella escena del asalto a la embajada, Uh-huh. los dimes y diretes que se dieron por ahí, la suspensión de las relaciones diplomáticas. Es un país que, creo yo, está su población padeciendo los estragos de una pérdida de rumbo, diría así, en términos generales. Digo, no soy especialista en la política ecuatoriana. Existe una confrontación entre ese movimiento político al que le llaman el correísmo, ¿no? Por aquel presidente de apellido Correa que logró muy buenos resultados en Ecuador durante un periodo importante, y volvemos a este término, ¿no? La derecha o guión ultraderecha que ahorita es gobernada, ¿verdad? Encabezada, mejor dicho, por el actual representante del gobierno, este presidente Noboa, hijo del hombre más rico del país. Entonces, existe un tema ahí controversial, como lo es también en Bolivia, en donde hay desde el partido del propio Evo Morales una persecución, ¿no? Incluso Evo Morales hoy en día se encuentra refugiado en una región de Bolivia, en donde los propios ciudadanos del lugar pues lo protegen de las fuerzas armadas y policiales del país debido a esta persecución. Él tiene abierto un proceso porque se le acusa de haber abusado de una menor de edad, ¿no? Un tema muy grave. El país tampoco está en una situación en términos económicos de bonanza, diría yo, aunque este resurgimiento que desea hacer Brasil con Lula da Silva del propio Mercosur puede jalar a una dinámica distinta a Bolivia. Hay que recordar que Bolivia es miembro del Mercosur, a falta de Argentina, que está cada vez más lejana del Mercosur y alineada a los intereses estadounidenses, ¿no? Ahí en Argentina me llama la atención qué va a ocurrir con esta elección intermedia, porque todo apuntaría, pensando en que el votante argentino salga con una mente clara, pues que perderían la ventaja los que actualmente gobiernan el país, ¿no? Uh-huh. En el legislativo, ¿verdad? En el legislativo, Van a sí. hacer elecciones en el caso de Argentina. Entonces tu perspectiva es esa, Jorge, que el Congreso de Argentina se va a reconfigurar. Tendría que. Hacia el otro lado que no sea del gobierno de Milei, ¿verdad? Tendría o sea, que. Va a haber un contrapeso, ¿no? Sí, algo que ahorita no existe. Uh-huh. Incluso se pudo observar ahora que trataron de formar una comisión especial que investigara este fraude con la criptomoneda, Uh-huh. el meme coin, ¿no? Uh-huh. Que lanzaron y que después pues cobraron las ganancias y desaparecieron. Uh-huh. No se pudo llevar a la práctica una comisión que investigara el tema, precisamente porque el legislativo no se puso de acuerdo. Uh-huh. Yeah. Pensaríamos que esto se vaya a reconfigurar porque Uh-huh. la economía argentina está lejos de recuperarse, ¿no? Uh-huh. De esta crisis que tiene años de estar. Bueno, ya veremos qué sucede. Esperemos, ¿no? Que
sea para bien de los argentinos y de todos los colegas de América Latina, ¿no? Que están viviendo situaciones muy complicadas, ¿no? El caso ecuatoriano, además de esta crisis política que lleva décadas, ¿no? Podemos decir, ¿no? De que pasan de un presidente a otro. Sí. Hay una crisis de seguridad quizás nunca antes vista, entonces Sí. está muy complicado el panorama allá en el sur. En México, Jorge, vamos a celebrar elecciones judiciales por primera vez en la historia de nuestro país. Híjole. En el verano, un proceso muy controvertido desde su inicio, ¿no? De cómo se empezó a gestar todo este proyecto de cambiar, ¿no? La forma en la que se eligen jueces y ministros. Entonces, además de todo lo controvertido que fue cómo se ha gestado, pues hay muchas dudas, ¿no? En el poco tiempo que se tiene para planear una elección, pues, ¿qué sucederá, ¿no? Con la participación en primer lugar, con la capacidad del INE ante un presupuesto que entiendo yo que no se le ha aumentado, ¿no? A pesar de que le han interpuesto esta enorme tarea, ¿no? De ahora tienes que hacer una elección de jueces, Sí. pero que luego ves esa boleta y que dices, no, esto parece imposible, ¿no? ¿Cómo voy a elegir un nombre o varios de entre tantos, ¿no? Que habría. Sí. Y eso también tiene impactos en la economía, ¿no? Luego, desde México creemos que estas condiciones geográficas que tenemos, más los tratados de libre comercio, los bajos costos de mano de obra, van a hacer que los capitalistas, los inversionistas, sí, lleguen, ¿no? Pero estas decisiones que se están tomando tienen implicaciones, ¿verdad? Definitivamente. De cómo ven los inversionistas la seguridad con la que sus dineros van a estar puestos, ¿no? En un territorio como México, en donde ¿quién les va a asegurar, ¿no? Que se va a hacer justicia. ¿Cómo ves? En donde ya de por sí, Andrei, el Estado de Derecho deja mucho que desear, ¿no? Sí. En el país, lamentablemente. Sí. Pues, o sea, no es un caso muy grave, ¿no? Como algunos de los que hemos comentado de América del Sur. Es una democracia, si la comparamos con las de América Latina, que no está tan mal, yo diría. No. Con todas las limitaciones pero que tengo específicamente el apartado judicial y de impartición de justicia, creo yo que sí tenemos ahí un serio tema, ¿no? A tratar. Definitivamente, sí. Muchos procesos, ¿no? Que son, pues, muy lentos, ¿verdad? El IMCO, fíjate, el Instituto Mexicano para la Competitividad publicó, no recuerdo hace cuántos años, que el 99% de los delitos en México no se juzgan. Así de contundente la cifra. Así de contundente. Entonces, con ese nivel de falla, ¿no? del Poder Judicial es que nace supuestamente esta propuesta muy controversial, como tú bien lo relataste. Incluso nos costó que la calificación de riesgo del país empeorara. Las propias empresas calificadoras de riesgo así no lo han puesto, ¿no? Esto obviamente afecta el clima para hacer negocios en México, definitivamente, y termina por perjudicar incluso en variables como el tipo de cambio, por ejemplo, ¿no? ¿Cómo ha afectado eso, Jorge? En una pérdida de valor del peso a raíz que en junio arrasa Morena con la elección y que se empecinan en continuar con el tema que había dejado pendiente el expresidente de México en esta reforma al Poder Judicial, precisamente, ¿no? El peso perdió ya 4 pesos. De aquel 16 por 1, ahorita ronda el 20 por 1. Eso en escasos 6 meses, 7 meses, pues es una pérdida considerable. Y es en parte estos movimientos de la inversión extranjera que se dan cuando valoran que el escenario judicial puede ser muy nebuloso, ¿sí? Y que este proceso electoral que por primera vez vamos a llevar a la práctica, pues no dé los resultados que se espera que den, ¿no? Ahí está, entonces, Jorge, muy complicado ese proceso electoral, único, pero con enormes retos, ¿verdad? Vamos a ver qué impactos tiene más adelante en términos económicos y para los negocios en México. Pasemos a un último tema,
Jorge, rapidísimo, la gobernanza global y la cooperación internacional. ¿Cómo ves el papel del G20, la ONU? ¿No? ¿Dónde está la ONU ante tanto conflicto internacional, ante un líder mundial que desprecia y que no le ponen un freno? No. ¿Cómo ves el desafío que tiene el mundo multipolar, multilateral, Jorge? Yo del G20 creo que ya lo platicamos, ¿no? Ya no tengo grandes esperanzas. Uh-huh. Lo cierto es que para mí el mundo está confrontado, como lo han dicho algunos geopolitólogos, en dos grandes bloques, que sería el G7, pensando en tal vez la Unión Europea, ¿no? Los ingleses, que ahorita están ahí en un conflicto por Ucrania, por los aranceles. Y por otro lado, este grupo de los BRICS más, o lo que se conoce como el nuevo sur global, ¿no? Uh-huh. Posturas con distintas formas de ver el mundo, distintas maneras de pensar, de ejecutar. Por tal motivo, el G20 para mí creo que ya pasará a la historia. La ONU, lamentablemente, pues tampoco tiene ese liderazgo, creo yo, que debiera asumir, sobre todo ante temas tan preocupantes para la humanidad como es el propio genocidio en la Franja de Gaza, ¿no? Uh-huh. Te ves imposibilitado debido a la forma en que tus mecanismos internos funcionan desde que te creaste como organización. Ya resulta ser arcaico esto, ¿no? O sea, Israel se sale con la suya sin ninguna sanción, incluso burlándose de las propias medidas que la Corte Penal Internacional ha tomado al respecto. Y bueno, le secundan una serie de actores también, ¿no? Criticando el rol de la ONU a nivel internacional. Yo creo que la ONU necesitaría una fuerte sacudida, si no es que pensar en crear una nueva institución, ¿no? Uh-huh. Que tiene la ONU ya 80 años, más o menos. Sí. ¿Y qué dices tú? ¿La respuesta sería detonar la ONU y construir algo desde cero o a partir de la ONU? No, yo hacer creería que a algo partir de la ONU. a partir de lo que Sí, hay en la ONU. Sí. Pero sí tendrías, por ejemplo, Andrei, que abrir un consejo de seguridad. Uh-huh. Hacerlo más democrático, Más participación. Que países. Ciertos temas tendrían que, o sea, que la mayoría de países a la hora de votarlos pudieran imponer ciertas decisiones sin el poder de veto tan fuerte que tienen Uh-huh. ciertos países en la actualidad, ¿no? Uh-huh. Eso a mí me genera pues una insatisfacción, porque dices, al final de cuentas nadie puede hacer nada en contra de ellos, ¿no? 190 países dicen no al genocidio. Y mientras 2 digan sí, esto sigue. Uh-huh. Y ahí sigue muriendo gente. Uh-huh. Y no nada más es el único lugar. Ahorita en Sudán están viviendo hambruna millones de personas y nadie hace nada al respecto, ¿no? Entonces, creo yo que la organización tendría que ser más proactiva, ¿no? Ahí está el reto entonces, Jorge, en democratizar más los procesos de ese organismo que es importantísimo a nivel mundial, sí, que se creó para solucionar esos problemas, ¿verdad? Sí. Hambruna, guerras, desplazamientos forzados, etcétera. Hay otras alianzas, Jorge, bloques regionales muy interesantes. Ya mencionabas tú los BRICS más, donde ya hemos comentado, ¿no?, que es una alternativa de Occidente, ¿no? Se están expandiendo, están creciendo, pero al mismo tiempo Estados Unidos está respondiendo con contundencia, ¿no?, para esos países. Se une un gigante como Indonesia. Se ha unido, por ejemplo, Indonesia, ¿no?, ni más ni menos. Y por otro lado, la ASEAN también, ¿no?, la Asociación de Países del Sudeste Asiático, tiene un rol importantísimo para todos estos temas que ya mencionábamos del Pacífico, ¿verdad? Ahí hay un liderazgo que también yo diría Indonesia le toca una parte importante de ese liderazgo para calmar las cosas allí. Hay también pues un actor, un organismo internacional que luego se nos olvida, que es la Unión Africana, Jorge, pues, que está creciendo económicamente. Por ahí algunos grupos de países comienzan a tener cierto protagonismo en el escenario internacional. No debemos de ignorar, ¿no?, esos países de África. Así que bueno, Jorge, ¿cómo ves los temas políticos y geopolíticos? ¿Con cuáles te quedas? ¿Cuáles son los 3 que crees tú que van a definir
este 2025 a nivel internacional? Pues sin duda la guerra comercial es la más ahorita inmediata que tenemos. Las tensiones entre Estados Unidos y China continuarán y el polvorín del mundo llamado Oriente Próximo. Ahí están entonces, Jorge. Yo diría que sin lugar a dudas la confrontación estratégica entre Estados Unidos y China en todos los ámbitos en donde están enfrentados. Sí. Más recientemente, pues como comentábamos al inicio, el tema militar se está poniendo sobre la mesa, ¿no? Yo me acuerdo hace unos años que se comentaba en ambientes académicos, hace unos 5 años, ¿no? Y ya era como de, pues no sé, de preocuparse, ¿no? Que ya académicos, investigadores comenzaran a decir, ojo, que podríamos estar ante una tercera guerra mundial, pero que ahora los actores políticos estén diciéndolo, preocupa más, ¿verdad? Claro que preocupa mucho más. Así que es un tema que me parece que va a ser clave, que va a definir no solamente este año, sino todo el siglo XXI, Jorge, y de ahí van a venir reconfiguraciones. Y bueno, destacaría los otros conflictos también que hemos comentado hasta ahora en Medio Oriente y en el centro de Europa, como otros conflictos geopolíticos que van a determinar hacia dónde se configura el mundo en los próximos años, próximas décadas, Jorge. Y sin lugar a dudas vamos a seguir hablando de varios de estos temas porque dan mucho material para analizar, ¿no? Sí, sí, y sí. divulgar. Sí, porque todo esto tiene implicaciones para la economía, para la gobernanza de México y de gran parte del mundo y nos impacta, ¿no? En términos económicos, comerciales, de seguridad. No debemos ignorarlos, sería No. el peor error. Y desde Baja California también, ¿verdad? Demandamos un montón de productos de todo el mundo y hacer como que esto no pasa o está muy alejado es un error Así es. muy grave, una omisión, ¿verdad? Muy ¿Qué bien. más, Jorge? Pues dejarlo hasta aquí, ¿verdad? Ojalá y las personas que nos escuchan reflexionen sobre esto, nos manden ahí sus opiniones, sus comentarios y pues nos despedimos como siempre, dándole las gracias aquí a Omar. Sí. Y pues a ti, André, también por No, con mucho gusto. ser partícipe de esto, ¿no? Sí, gracias a UABC Radio. Envíen sus comentarios, sus críticas. Se vale criticar a estos dos comentadores de estos Merolicos. temas. Sí. Muchísimas gracias. Hasta la próxima. Saludos. Diálogo sobre China y el mundo, el podcast. Una colaboración entre UABC Radio y el Centro de Estudios China Baja California. Disponible en Mixcloud y Spotify.